So we will start. Buenos días, colegas. En unos minutos empezamos. Estamos dando un tiempo para que más colegas puedan unirse. 10:05 empezamos, por favor. Gracias. Hola, buenos días, colegas. Bienvenidos a esta sesión. Gracias por acompañarnos desde diferentes países de Latinoamérica. Hoy día vamos a tener una sesión más del proceso de convocatoria sobre las innovaciones comunitarias en VIH, que es parte del proyecto de innovaciones en acción, fortaleciendo la respuesta comunitaria y sostenible al VIH en América Latina y el Caribe. La agenda de hoy tenemos primero una bienvenida e introducción al proyecto regional. Después tendremos la experiencia del Innovation Hub de Frontline AIDS. Posteriormente, la tercera sesión será sobre la experiencia del Fondo de Innovaciones de Coalición Plus. Y veremos en una cuarta sesión qué busca exactamente el proyecto regional como innovaciones. Posterior a las intervenciones, vamos a tener entonces un espacio de preguntas y respuestas. Algunas indicaciones generales necesitan activar la interpretación, que son necesarias para las sesiones 2 y 3, que serán en inglés. Para esto ustedes tienen en la parte baja, en la barra de tareas de Zoom, eh, si no les sale la bolita que dice interpretación, den clic en los tres puntos e elijan interpretación y por favor seleccionen el canal de español. Mantengan sus micrófonos apagados durante todas las sesiones mientras los panelistas están presentando. Todo lo que son preguntas y respuestas tendrán un espacio específico al final de las intervenciones. Sin embargo, si es que gustan, pueden poner sus preguntas preliminares en el chat y nosotros en el espacio de preguntas y respuestas entonces estaremos revisando. Tengan en cuenta que si alguien ya realizó una pregunta, por favor no la repitan y más bien identifiquen otros temas que se puedan preguntar. Este webinario está siendo grabado porque
ciertos colegas que no puedan asistir el día de hoy por cualquier razón, nosotros estaríamos compartiendo. Además, todas las preguntas que cubramos el día de hoy van a estar en nuestra página web innovaciones.quimiriana.org disponibles para todos los participantes. Entonces, en este espacio de bienvenida, lo primero que queremos dar es un rápido contexto sobre el proyecto regional. La subvención es una subvención apoyada por el Fondo Mundial y es un proyecto multipaís. Este fue entonces solicitado por Coalición Plus en el momento de la llamada a propuestas del Fondo Mundial y implementado ahora por Corporación Quimerina en la plataforma de las Américas de Coalición Plus como receptor principal. También tenemos el apoyo de los colegas de Frontliners que nos dan todo un staff técnico con el que nosotros desde el proyecto regional vamos identificando las partes metodológicas en todo el proceso. Entonces, ¿qué busca el proyecto? El proyecto busca primariamente acelerar innovaciones comunitarias en la respuesta al VIH. Estas innovaciones son prestaciones de servicios que las organizaciones comunitarias las hacen. Y tenemos que identificar de estas prácticas cuáles entonces pueden reducir aún más las barreras, principalmente relacionadas con derechos humanos y género, pero también otras barreras de acceso que cada uno de los países tenemos con un rol central de las organizaciones comunitarias como prestadoras de estas innovaciones. Y por eso tenemos este proceso, para promover entonces modelos sostenibles y que puedan ser a futuro entonces considerados por las respuestas nacionales de cada uno de los países para que sean implementados. ¿Cómo funciona entonces el proyecto? Bueno, básicamente en cada uno de los países, el programa de VIH o su equivalente. Los actores interesados, como son organizaciones técnicas de apoyo, sea OPS, sea ONUCIDA en los países en los que están, u otras agencias técnicas que también están trabajando en la respuesta al VIH. También el receptor principal de los proyectos nacionales del Fondo Mundial y otros actores que son activos en la respuesta de cada uno de los países, más todas las entes de sociedad civil que están conformados en la respuesta, hemos pedido entonces que conformen un comité de innovaciones. El comité de innovaciones no es un espacio abierto para todas las organizaciones y actores de la respuesta. Más bien el comité de innovaciones trata de identificar de todos estos actores las personas que pueden entonces ir apoyando para identificar algunos roles y acciones sobre este proyecto. Cada uno de los países tiene su propio comité y este comité tiene algunas responsabilidades que ya las vamos a ver en las siguientes láminas. Entonces, el proyecto primero identifica qué tipo de brecha tiene en su país. Entonces, a través del comité se hace un trabajo muy rápido para una identificación de brecha. Esto ya se lo hizo en cada uno de los países, para después entonces seleccionar una innovación. Para esta selección hay un llamado a las organizaciones de sociedad civil donde puedan entonces participar y exponer sus propuestas de innovaciones. En ese momento es en el que nos encontramos ahora. Tenemos entonces la convocatoria a las organizaciones para posteriormente que exista una implementación. La implementación de estas innovaciones son pilotos que van a durar entre 12 a 18 meses. Y vamos a evaluar cada uno de estos pilotos para ver su posible escalamiento. En otras palabras, para que las respuestas nacionales de cada país tengan la posibilidad de adoptar estas innovaciones. ¿Qué países están implementando innovaciones o podrán implementar innovaciones? Pues son Honduras, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Estos son los 7 países que van a implementar innovaciones y que están dentro de estas llamadas convocatorias. ¿Cómo se hizo la priorización? Que es lo que ya el comité realizó. Entonces, como verán, primero hubo una conformación del comité.
En todos los países hemos tratado de que la autoridad sanitaria, a través del programa de VIH o su equivalente en cada país, sea el que lidere estos comités y fuimos viendo entonces los actores principales claves de los otros sectores para conformarnos. Se abrieron diálogos para que todas las organizaciones de sociedad civil puedan tener la voz y toda esta información se pasó al comité y de esta manera entonces se identificaron las brechas. Pero hay que aclarar un punto, las brechas son específicas. En el inicio de la convocatoria del proyecto del Fondo Mundial, el Fondo Mundial estableció este tipo de priorización. Las brechas tienen que ser identificadas en uno de estos tres ejes. Pruebas de VIH y vinculación con la prevención y la atención, PrEP y PEP, o prestación de servicios de prevención ITS. Estos son los ejes que entonces el Fondo Mundial marcó para que sean elegibles para esta subvención. Y en base a, a esta identificación de estos tres ejes, todos los comités trabajaron y los diálogos que tuvieron con sociedad civil se fueron enmarcando entonces en este contexto. Entonces, ¿qué resultados tuvimos? Perdón. En Honduras se priorizó pruebas y vinculación PrEP y PEP. Costa Rica tuvimos pruebas y vinculación y servicios de prevención. En Venezuela tuvieron la necesidad de las tres ejes. En Colombia tenemos servicios de prevención. En Ecuador, pruebas y vinculación PrEP y PEP. En Perú, PrEP y PEP. Y en Bolivia, pruebas y vinculación y servicios de prevención. Estos fueron entonces los resultados que el comité obtuvo en la priorización. Los siguientes pasos entonces es el lanzamiento de las convocatorias nacionales que estamos en este momento, presentación de las propuestas por parte de sus organizaciones, la evaluación y selección por parte de cada uno de los comités. Cada comité en su país es el que va a evaluar y seleccionar las innovaciones y posteriormente entonces el inicio de la implementación. En este webinar lo que queremos es compartir experiencias sobre la innovación comunitaria para que orienten el tipo de propuestas que está esperando el proyecto. También explicar que innovación no es solamente temas tecnológicos y además promover las propuestas sostenibles y centradas en derechos. Con esto vamos entonces a empezar ya las interpretaciones, las sesiones. Por favor, nuevamente les insistimos que pongan la interpretación en español porque la sesión 2 y 3 van a ser en inglés. Y el primer panelista es nuestro colega David Clerk, director de programas en Frontline AIDS, y nos va a compartir entonces la experiencia. David, you have the floor. Mm, un segundo. Eh, try to use the mic, David. There we go. Okay. Gracias, Christian. Okay, hello everybody. My name is David Clark. I'm the Director for Programs at Frontline AIDS, as Christian said. It's a real pleasure to be with you here today. Um, and thank you for all the work that you're doing in the innovation space within Latin America. For those of you who don't know, Frontline AIDS is a global network, a global platform for civil society action on HIV. And what I wanted to share today comes from a reflection on how Frontline AIDS has understood and practiced innovation in our last strategy period between 2020 and 2025. During that period, we've obviously had COVID-19, we've had shrinking civic space, we've had political volatility, economic volatility, climate shocks, funding transitions. So we've had it all. And throughout that, we have seen civil society actors really innovating every day. And as a global partnership, we think it's our responsibility and our role to really identify those innovative practices and to try to nurture them and to help them to scale, to reach a bigger scale. And I'm going to speak a little bit to our experience of having done that. We've really had two big tools to help us do that. One is through multi-country
programs that have taken place across 13 plus countries, principally in Africa and Asia, not so much in Latin America, sadly. And we've also created what we've called a shop window, which is our innovation hub. And I'll drop the link there in the chat for you to have a look at. You can have a look through that, and it shows some of the practices that we consider to be innovative across the partnership. How we've defined innovation is quite important, I think. It's not a new product necessarily. It's not a new medication. It's not something that is dreamed up in Geneva or in Washington in the laboratory. We define innovation as a process. It's sparks of energy, ideas, learning turned into action that lead to doing things differently and better. It's in the impatience that we feel for improved services, programs, advocacy, and the organizations that respond to the needs of the most marginalized. This matters because too often in innovation conversations, we are very focused on new technologies or biomedical tools, when actually the real breakthroughs are happening in how communities organize, how they protect access, and how we sustain care under pressure, all of that pressure that I described at the beginning. Some other important lessons and messages. I think it's important with innovation, as you have done in this project, you should start from a very clearly identified problem. Where is the barrier? Where is the gap? Rather than thinking about the solution at the beginning. So start with the problem and work backwards from that, experimenting as you go. The second thing is to recognize that community organizations and civil society organizations, you are already innovating every day through the adaptations you're making, through differentiated approaches and context responsive approaches that you have. You should also build from the beginning questions of sustainability and scale from the beginning. Think a little bit about who will take this piece of practice to a higher scale, who will buy it, principally, who will pay for this service. Maybe that's governments, maybe that's other civil society players, and who will do it. Again, maybe that's government, maybe that's the national health systems, but really think about what is motivating them and build into your work thinking about it from their perspective. So you're building in how much does this intervention cost and how much will the cost reduce over time? You're thinking about, is this acceptable within the wider health system? So it won't just work in your clinic, but it will work in 200 clinics across the country. I think with innovation approaches, it's important to think about how you work with other actors within the ecosystem. So think about not just one actor, but several. It's particularly important when we're thinking about this rapid integration that is happening at the moment with HIV services being integrated very quickly into wider health systems. So how are we working alongside people with an interest in sexually transmitted infections, in other comorbidities, in wider public health questions? And how do we do things that are new and potentially more effective by working together and reducing the silos between those different schools of thought? I think it's important to say that the regular project management approaches that we use often don't give us the flexibility, the learning, and the space to fail quickly and to fail in small ways so that we can turn that failure into an adaptation very quickly. And it's important to build that into our thinking as we deliver an innovation program or innovation project. Culture is everything when we're thinking about innovation. The final thing I wanted to say is that equity, human rights, and meaningful community leadership should remain at the center of this process. Often the most innovative thinkers are our community members, and we need to create space for them to both put ideas on the table, but also to
talk to the risks that they think we should be willing to take in order to reach them. They're actors in the system and not just passive recipients. So I think if there's one message that I want to leave you with is that civil society are the risk takers within the system. You are the connectors, and you're often the brokers of different parts of the system come together. And I think the challenge is now to make your innovation visible, to make it credible and sustainable, and to ultimately keep the communities that deliver the work that we do central as that innovation grows. That's it from me, Christian. I hope the intervention has been Thank you. helpful, and happy to hear any other questions. Thank you, David. Uh, a very good presentation. Como vieron, una presentación muy, muy completa de David. Gracias por esa intervención. Y ahora, en cambio, vamos a pasar con Marc Alcevali. Él es gerente de proyectos de salud comunitaria en Coalición Plus y viene manejando por 2 años el Fondo de Innovaciones de Coalición Plus, FIC. Entonces, déjame abrir el micrófono, Marc, solo un segundo. Marc, just give me a second. Marc, el micrófono es tuyo. Thank you, Christian. Just let me share my screen so I could. Okay, so hello everyone, and thank you for giving us the opportunity to share our experience, learning process, and practical insights from running the Coalition Plus Innovation Fund. So, as you know, within our network and more broadly within the global HIV response, we are facing a constantly evolving global and epidemic context. And in this environment, innovation is not considered as a luxury, but it is a necessity. It is a crucial margin for maneuver that allows us to test new approaches, support emerging ideas, and invest today to meet the challenges of tomorrow. So, why was the FIC created? The Coalition Plus Innovation Fund, or FIC, was created in 2023 with the objective of generating innovative ideas and projects within the Coalition Plus network. It is designed to support both small and large organizations through a fast and accessible application process, which is intentionally different from traditional donor funding channels. One of the key principles we set from the beginning was to find the right balance so that the smaller organizations can actually submit and compete on equal footing with the larger ones. This is why we rely on platforms that play a strong support role in helping organizations develop and structure their proposals. So the FIC mainly targets short-term innovative projects, generally up to 12 months, which struggle to secure funding through traditional mechanisms. The idea is to promote action-oriented initiatives and the pursuit of rapid, concrete results rather than long-term research processes where impact would only be visible after several years. Each project can receive up to 20,000 euros in funding, and co-funding is also possible in order to maximize the impact of the initiatives. And the fund is open to all of our 113 members and partners of Coalition Plus, with technical support provided by the platforms throughout the process. Particular attention is given to projects that have the potential to be adapted or replicated in other contexts, or that can generate a direct impact at a community level. Finally, beyond access and funding, the broader objective is also to ensure that innovation can emerge across all our geographical areas.
In a context where competition can sometimes favor larger organizations, the design of the fund reflects a clear strategic choice, ensuring that smaller actors are not excluded and that innovation can genuinely emerge from all parts of the network, depending on the objectives we set for the fund. So, what is our approach to innovation? How do we define it? In reality, we are still refining our understanding of what innovation means. We have made a deliberate choice not to impose a strict definition, such as something that has never done before. Why is that? Because that view fails to take into account the different context of the countries where we operate. A strategy that has been applied, for example, for years elsewhere, can be a true innovation in a new context. And at present, we define innovation by what it cannot be. So, for example, it is not funding routine services, nor is it simply holding consultation meetings. It is essential that our framework remain open. So, with overly restrictive criteria or an overly complex application process, the risk would be to paralyze the organizations and see no project emerge at all. We therefore prioritize freedom to experiment, coupled with a support mechanism such as back and forth dialogue with technical experts to help organizations strengthen their proposals. Finally, our mechanism is evolving. We are now testing thematic calls to address the network's strategic challenges, as we have just done successfully with the FIC Special Prep 2026 call. Like I've already said, our main objective is really to encourage new ideas and projects to emerge across the network and to create a space where organizations feel able to experiment, innovate, and develop new community-led responses adapted to their realities. So now let me show you what the FIC actually enables. In practical terms, the FIC has generated a very strong level of interest since its launch. Across our 4 editions, we received more than 80 project proposals from members and partners in more than 35 countries. This far exceeded our initial expectations since this was designed as an experimental mechanism. And it also confirmed the real appetite for innovation within the network. This has allowed us to support digital tools such as offline software in Argentina or chatbots in Malaysia, initiatives addressing LGBT mental health, and efforts to reduce risks associated with chemsex. So the fixed approach is simple. It's to test a pilot project, learn and build on the results, then scale up. However, this also highlights an important reality. Our funding capacity is limited, and out of more than 80 proposals, we have been able to fund only around 12 projects, which is roughly 1 out of 7. So this naturally creates a tension between the high level of demand we are stimulating and our actual ability to finance projects. But it is important also to stress that we are not simply acting as traditional donor. At several stages of the process, we maintain exchanges with applicants, including those whose projects are not selected. So we do not leave these proposals without follow-up. On the contrary, when projects are relevant but not selected, we often decide to support them differently through feedback, guidance, or technical exchanges. This is very much aligned with our initial objective of strengthening the capacities of organizations across the network. This also raises an important point of vigilance for this type of mechanism. When we aim to stimulate innovation, we must anticipate a high volume of applications and ensure that the level of effort required from organizations remains balanced with the chances of success. This is something we continuously reflect on in the design of the process. Um,
Finally, beyond funding individual projects, a key dimension of the FIC is capitalization and dissemination. So sharing results and lessons learned is essential as it allows successful pilots to be adapted, replicated, and scaled across different contexts, which is fully aligned with our overall objective of fostering innovation within the network. As you can see on this slide, our methodology follows several key steps from the launch of the call for application to the project selection. First, we open the call of expressions of interest for a 1 month period during which member and partner organizations can submit their project proposals. Then the FIC coordination team reviews all submitted applications to verify their eligibility according to the criteria that were defined and communicated from the beginning of the process. A very important stage is the technical review of the projects. Each proposal is reviewed by individually by 2 or 3 technical experts who provide an initial technical assessment based on elements such as clarity, relevance, feasibility, added value, and the innovative dimension of the project. They also identify both strengths and points requiring further attention. The experts are identified from within the Coalition Plus Secretariat and across the different regional networks. During this process, experts can ask questions and provide feedback to the organizations. This allows associations to further refine and strengthen their projects, but also contributes to capacity building, which is one of the important objectives of the fund. Finally, the experts' feedback, together with the responses provided by the organizations, are shared with the selection committee, which meets to make the final funding decisions. The selection committee brings together complementary perspectives to ensure that funded projects are aligned with the values and strategic vision of Coalition Plus. So it is formed from board representatives and community representatives. The board representatives participate in the community to provide a political and strategic perspective, ensuring that selected projects are consistent with the network's overall vision and priorities. And the community representatives contribute their strong community-based expertise and ensure that the community-led approach remains central at every stage of the process, including in the projects supported through the fund. So this composition reflects Coalition Plus' commitment to embedding the community approach at all levels of its actions and funding mechanisms. In conclusion, the key lesson from these early years is that innovation must be viewed as an ongoing process. It is essential to give community organizations the freedom to space to experiment. It is by trusting and supporting them rather than imposing restrictions that we will foster the solutions of tomorrow. Thank you very much. Thanks, I Mark. can Eh, cut. Yes, give me 1 second. Bueno, hemos tenido entonces ahora esta oportunidad de ver cómo funcionan a nivel global algunos de estos fondos. Mark nos ha dado una visión muy clara del Fondo de Innovaciones de Coalición Plus y tanto David como Mark entonces nos han permitido entender cómo funcionan las innovaciones a nivel global y también los mecanismos que se tienen. Ahora, para este proyecto, entonces vamos a ver exactamente cuál es la dinámica que vamos a tener en este proceso que estamos en este momento, que es la convocatoria de solicitudes. Jimmy nos va entonces a apoyar con esta presentación y nos va a dar entonces en esta sesión claridad de las innovaciones en este proyecto. Jimmy, el micrófono es todo tuyo. Gracias, Cristian. Muy buenos días a todos y todas. En esta presentación voy a exponer la convocatoria denominada Innovación en la Acción.
que esté enfocada en proyectos de innovación comunitaria en VIH. Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio para fortalecer la respuesta comunitaria y que sea sostenible en América Latina y el Caribe. Y en esta exposición nos vamos a centrar especialmente en esta convocatoria, cómo se aterriza en el contexto ecuatoriano. Y a lo largo de la presentación vamos a revisar el contexto, cómo se justifica esta convocatoria, las brechas que se han priorizado, los criterios de innovación que se deben cumplir en los proyectos, así como también los aspectos de financiamiento, la elegibilidad, la admisibilidad para las organizaciones interesadas en postular en esta convocatoria. Acá estamos viendo como una visión general de la convocatoria. Se trata de una invitación que está dirigida a las organizaciones de sociedad civil para que presenten proyectos innovadores como David y Mark ya lo mencionaron anteriormente, que estén orientados a reducir las brechas en la respuesta al VIH. Y el enfoque de esta convocatoria es claramente comunitaria. Em, lo cual quiere decir que no solo busca intervenciones técnicas o institucionales, sino también propuestas que estén cercanas a las realidades de las poblaciones claves a las cuales queremos intervenir y que tengan una capacidad de generar cambios concretos desde el territorio. La entidad convocante de esta convocatoria es Corporación Quimirina, con su rol como receptor principal del Fondo Mundial y la modalidad de financiamiento de esta contratación es basada en resultados, lo que implica que las propuestas deberán demostrar no solo las actividades, sino también resultados que sean verificables. También aquí destacan las fechas importantes, lanzamiento de la convocatoria que en Ecuador se realizó el 4 de mayo, el cierre que va a ser el 22 de junio, son 50 días. La ejecución de esta convocatoria se hará de hasta 18 meses. Hay un financiamiento en una bolsa total de $240,000 para los proyectos innovadores que estén basados en resultados. Vamos a ver a continuación la justificación técnica. Se conformó una comisión técnica de innovaciones en VIH y ITS que está integrada en Ecuador por el Ministerio de Salud Pública, la Estrategia Nacional de VIH, la Secretaría del Mecanismo de Coordinación País, la Organización Panamericana de la Salud, la Academia, la Red Pública Integral de Salud, expertos técnicos que han acompañado en este proceso y Quimirina como su receptor. Esto es importante porque muestra también que la priorización de las necesidades no solo fue una decisión aislada, sino es también el resultado de un análisis técnico y participativo sobre todo. Los datos muestran brechas muy concretas en acceso a las pruebas de VIH entre las poblaciones claves, un 32% en hombres que tienen sexo con hombres, un 20% en mujeres trans y un 14% en trabajadoras sexuales que no accedieron a pruebas de VIH. Más allá del dato, lo importante es entender lo que significa. Todavía existen barreras estructurales que están asociadas al estigma, a la discriminación y el acceso desigual a los servicios de salud. Por esto es que la convocatoria nace como una respuesta focalizada en estas brechas y lo que busca es aportar con soluciones que puedan mejorar la respuesta nacional. Acá podemos ver un poco qué define exactamente sobre las brechas y cómo esta convocatoria permitió priorizarlas también, en Ecuador sobre todo. La primera es la baja de cobertura en tamizajes, es decir, la falta del acceso oportuno a pruebas de VIH en las poblaciones claves. Y la segunda es el acceso limitado a PrEP, que es una estrategia fundamental en prevención.
En ambos casos se señala con claridad la población objetivo, los indicadores que se esperan mejorar y obviamente el resultado que queremos. Algo importante que también es importante remarcar al exponer es que cada propuesta debe de responder a una sola brecha priorizada. Sin embargo, la misma organización sí puede presentar más de una propuesta, siempre que cada una de estas sea independiente y que cumpla con la normativa nacional. Esto obliga a que las propuestas sean específicas, bien delimitadas y técnicamente coherentes con el problema que se busca solucionar. Aquí se aclara qué entiende esta convocatoria por innovación. Ya lo mencionamos anteriormente y esto también es fundamental porque no cualquier proyecto puede ser financiado. Eso tenemos que tener muy en cuenta. Y la convocatoria no busca repetir exactamente lo que ya se hace, sino también apoyar ideas nuevas o adaptaciones significativas de modelos ya existentes que generen una mejora concreta, que sea medible y sostenible. Es decir, innovar no necesariamente significa inventar algo desde cero, sino introducir cambios relevantes que permitan mejorar el acceso, la calidad o la efectividad en la respuesta al VIH. Además, la propuesta debe integrar obligatoriamente 4 áreas de innovación. Primero es el uso de las tecnologías, la aplicación de herramientas digitales, plataformas o soluciones tecnológicas para mejorar el acceso, modelos de prestación, adaptación o rediseño en la forma en que se presentan los servicios, incluyendo enfoques comunitarios o diferenciados, un enfoque en derechos humanos y género, la integración de enfoques que reduzcan barreras estructurales eh, relacionadas con los derechos humanos, la equidad y el género en el acceso a los servicios. Y el uso de datos, el uso estratégico de los datos en la toma de decisiones, sobre todo para eso. En otras palabras, la innovación aquí debe de ser práctica, útil y demostrable. En esta diapositiva se resume para qué existe esta convocatoria. El objetivo general de la convocatoria es seleccionar y financiar intervenciones de innovación comunitaria que contribuyan de manera medible a disminuir las brechas priorizadas por el Comité Nacional de Innovaciones de Ecuador mediante intervenciones que estén alineadas a indicadores específicos. Y estos indicadores, los específicos, es identificar y apoyar a soluciones innovadoras, mejorar la efectividad y la cobertura, generar evidencia y contribuir al logro de los indicadores. En esta sección, como podemos ver, se presentan las reglas generales del financiamiento. Se dispone de una bolsa referencial de hasta $240,000 para financiar los proyectos seleccionados. Un punto importante es que no se trata de una distribución automática o equitativa entre los postulantes, sino de un fondo que se asignará según la calidad técnica de las propuestas y de los resultados esperados. También se establece que los proyectos podrán tener una duración máxima de hasta 18 meses, aunque podrían plantearse periodos menores si esto está técnicamente justificado. En cuanto a la estructura presupuestaria, se sugieren algunos rangos orientativos que van a ayudar a ordenar el diseño del financiamiento del proyecto. La mayor parte deberá concentrarse en costos directos programáticos, luego en recursos humanos y en menor medida en los costos indirectos y actividades de monitoreo y evaluación. Esto muestra que la convocatoria busca presupuestos que estén equilibrados, que sean realistas y claramente estén vinculados con el logro de los resultados. Costes elegibles y no elegibles. Aquí podemos ver qué costos son elegibles dentro
del proyecto y cuáles no. Dentro de los elegibles vemos que los costos directos de ejecución del programa, incluidos el personal, los materiales y los suministros directamente relacionados con las actividades del proyecto, actividades de movilización y participación de la comunidad que apoyen en la divulgación, la participación y la aceptación de servicios, actividades de formación y desarrollo de capacidades alineadas con los objetivos del proyecto y de las consideraciones de sostenibilidad, actividades de monitoreo, evaluación y aprendizaje que son necesarias para realizar un monitoreo del rendimiento y documentar los resultados. Los costes no elegibles no se consideran elegibles intervenciones de capital o construcción de infraestructuras, compra de vehículos, viajes internacionales, actividades o gastos que no estén directamente relacionados con la innovación, gastos generales o administrativos que no estén directamente vinculados en la implementación del proyecto. También se señala que cualquier cambio posterior en la asignación de los recursos va a requerir una aprobación previa por escrito, lo cual refuerza la necesidad de presentar desde el inicio un presupuesto que esté bien justificado. En esta lámina se define quiénes pueden participar en la convocatoria. En principio pueden postular todas las organizaciones de sociedad civil que estén legalmente constituidas en Ecuador, siempre que cuenten con una experiencia comprobable en salud, desarrollo social o trabajo comunitario. Y además que cuenten con las capacidades técnicas, operativas y administrativas suficientes. Sin embargo, eh, también se abre una oportunidad para organizaciones que no tienen una personería jurídica plena, lo cual es relevante para muchos procesos comunitarios. En estos casos podrán participar a través de una asociación o consorcio con una organización que esté legalmente registrada y que asuma su rol principal. Esto es importante porque reconoce el valor de las organizaciones comunitarias, pero al mismo tiempo garantiza que exista una estructura responsable para la ejecución, la administración y la rendición de cuentas del proyecto. El equipo seleccionador valorará positivamente el grado de asociatividad entre las organizaciones comunitarias como un ejercicio que promueve la participación conjunta de los socios. Aquí ya no se habla solo de términos generales de quién puede postular y quién no, sino de requisitos específicos que deben cumplir. Primero, la organización debe de tener un registro legal o reconocimiento formal en el país, en este caso en Ecuador, por al menos 5 años. Segundo, debe de demostrar la experiencia en programas relacionados con el VIH o con la prestación de servicio en las poblaciones claves. Tercero, se debe de contar con sistemas de gestión financiera adecuados. Cuarto, se debe presentar la documentación financiera correspondiente en los últimos 5 años. Y quinto, no debe de tener conflictos de interés reales en relación con el proceso. En conjunto con estos requisitos, se muestra que la convocatoria valorará tanto la pertinencia técnica de las propuestas como la capacidad institucional de la organización para la implementación, para que la pueda implementar de forma transparente y eficiente. La admisibilidad de la propuesta. Aquí se explican las reglas de mínimas para que una propuesta pueda ser considerada dentro del proceso de evaluación y se permite que una organización presente más de una propuesta, pero no para la misma brecha priorizada. Además, cada propuesta debe de ser independiente desde el punto de vista técnico y operativo, con su propia lógica de intervención, sus propios resultados y un presupuesto claramente diferenciado. También se especifican las causales de no admisión, propuestas que estén incompletas, enviadas fuera del plazo establecido o que no utilicen los formatos oficiales de esta convocatoria. En otras palabras, no basta con tener una buena idea, sino también es indispensable cumplir con los requisitos y las reglas formales de esta presentación de propuestas.
En esta diapositiva se detalla la documentación técnica mínima que debe de acompañar a cada propuesta. Esa idea debe de estar correctamente formulada y respaldada por estos anexos técnicos. En primer lugar, se debe presentar el formulario de la propuesta, que es el documento principal donde se describe de manera completa la intervención planteada. Además, se requiere el marco lógico y de monitoreo y evaluación, que permite definir los indicadores, los medios de verificación y supuestos del proyecto. También se debe de incluir un cronograma de implementación para ordenar en el tiempo las actividades y los hitos principales, y un presupuesto detallado donde se desglose con claridad cada costo asociado a la ejecución. Lo más importante es entender que todos estos documentos son obligatorios en el caso de Ecuador y que la omisión de cualquiera de ellos puede ocasionar la descalificación de la propuesta. Aquí se presenta la documentación institucional que debe de entregar cada postulante para demostrar que cuenta con el respaldo, la resolución de personería jurídica, estatutos vigentes, el nombramiento vigente, copia de cédula del representante legal, el RUC activo y actualizado, el certificado de cumplimiento de obligaciones tributarias del Servicio de Rentas Internas, el certificado de cumplimiento de obligaciones patronales del IES, declaración de cumplimiento de la normativa vigente, certificación bancaria, estados financieros, informes de auditoría, organigrama de la organización y documentos que certifiquen la experiencia solicitada. Apoyo técnico y presentación de propuestas. Eh, Aquí se aclara dos aspectos prácticos. El primero es el acompañamiento técnico que está disponible y la forma de entrega de las propuestas. Por un lado, se informa que durante el proceso de preparación las organizaciones podrán recibir un apoyo técnico a nivel del receptor, del subreceptor, cuyo objetivo es orientar y aclarar las dudas y apoyar en la correcta estructura de la propuesta. Esto es importante porque muestra que la convocatoria no solo exige, sino que también ofrece herramientas para que las organizaciones puedan presentar proyectos. Y por otro lado, también se indica que la propuesta debe presentarse físicamente en sobresellado, eh, en este caso en las oficinas de Corporación Quipirina en Quito, dentro del horario establecido. También me parece importante resaltar la nota positiva al final, que se valorarán propuestas claras, coherentes y basadas en experiencia comunitaria, incluso si no utilizan un lenguaje técnico muy especializado. Eso quiere decir que se prioriza la claridad, la pertinencia y la experiencia real en territorio por encima de una redacción demasiado compleja. En esta parte se explica cómo se va a revisar cada propuesta, el proceso de evaluación y selección que está a cargo del Comité Nacional de Innovaciones, que es la verificación de elegibilidad, la evaluación técnica, la evaluación financiera y la selección final. Aquí los criterios de evaluación se observa que la evaluación total combina un componente técnico y un financiero, lo que permite una revisión más integral. La parte técnica tiene un peso de 70 puntos y evalúa aspectos como la calidad, la pertinencia, el impacto esperado, la viabilidad de la propuesta. Y la parte financiera tiene un peso de 30 puntos y se enfoca en revisar si el presupuesto es razonable, eficiente y y si este presupuesto va a alcanzar con los objetivos que se han planteado. Además, también se establece un umbral mínimo técnico de 70 puntos para que las propuestas puedan seguir avanzando en la selección. En síntesis, lo que esta diapositiva deja claro que la propuesta debe de ser fuerte tanto en el contenido técnico como en la consistencia presupuestaria. Aquí una nota importante, que el receptor principal reserva el derecho de no continuar con el proceso de implementación con la organización adjudicada por contingencias de fuerza mayor.
Eso es lo que he querido compartir con ustedes desde la convocatoria que lanzó Ecuador. Un gusto. Cualquier pregunta estoy disponible. Gracias, Dimi. Como vimos, este fue un ejemplo específico de Ecuador. Cada país tiene su propio término de referencia. Esto fue revisado por los comités, ajustado por los comités. Los países sí tienen algunas diferencias entre uno y otro. Por eso les pusimos en el chat la página donde ustedes pueden descargar los documentos por cada uno de los países. Revisen con claridad. Jimmy nos pudo compartir entonces el modelo Ecuador. Son bastante similares, pero sí tienen sus particularidades, por lo que les pedimos entonces que revisen con atención. Y con esto entonces hemos tenido ya las presentaciones de nuestros panelistas. Eh, tenemos ya el contexto completo y como una breve reseña de lo que hemos visto, entonces vemos que las innovaciones tienen que responder a problemas reales. Esto es súper importante y como organizaciones comunitarias conocemos entonces dónde está la problemática y de ahí tenemos entonces que tratar de identificar soluciones que sean innovadoras y que después puedan ser eh, incorporadas en las respuestas nacionales. Por otro lado, también vimos cómo los proyectos de innovación tienen muchísima demanda en estos procesos. Sin embargo, siempre hay unas restricciones. Generalmente vienen de la mano también de restricciones presupuestarias, pero no son las únicas. Entonces también tenemos que tomar en cuenta todos estos detalles. Y por último, vimos entonces también que los comités son claves en este proceso. El comité es el que va entonces a evaluar toda esta dinámica de innovaciones. Entonces, con esto queremos abrir el espacio de preguntas y respuestas. Para eso, por favor, les solicitamos que levanten la mano para cualquier pregunta y con gusto vamos entonces a responder. Veamos, tenemos Juan Enciso. El micrófono está habilitado para abrir. Hola, buenos días. En términos de presupuestos, en la sección de personal, eh, si la actividad o el proyecto requiere la contratación de personal externo que no es de la organización, algún tallerista, algún servicio específico, no sé, como de, digamos, un diseñador X o un programador, porque digamos algo tecnológico, inclu- se o como un asesor, ¿se incluiría como dentro de la línea de recursos humanos o dentro de la parte del proyecto, del recurso del proyecto? Gracias, Juan. A ver, sobre esta pregunta específica, creo que también ya teníamos en nuestra página la respuesta. Va a depender. No necesariamente va a ser siempre en todos los casos la misma visión. Si es que esta asistencia técnica es permanente, probablemente entonces sí sea recurso humano. Entonces, si es que desde el día uno hasta el día final de la innovación se pone asistencias técnicas, muy probablemente sí sean recursos humanos. Pero esto no limita la calidad de la innovación y eso hay que estar claros. Si la innovación, perdón, si la asistencia técnica es puntual, como algunos ejemplos que nos pusiste, definitivamente es una acción directa de la innovación. Y en los dos casos incluso pueden ser acciones directas de la innovación, siempre y cuando estén relacionadas a la propuesta específica que se esté dando. Lo que podría ser considerado no elegible, más bien, es que alguna asistencia técnica no tenga relación alguna con la innovación. Entonces, ese gasto sí podría ser revisado. Ahora, en ninguno de los casos, eso limitaría la presentación de la propuesta. Los parámetros que se compartieron hoy son unos parámetros que lo decidió el Comité de Ecuador y son parámetros flexibles, además, cuando hablamos de presupuesto. Son más bien
lineamientos para que la comprensión de presupuesto sea más sencilla, especialmente por parte del comité. Esto revísenlo país por país. En todos los países que están aplicando las innovaciones, tenemos entonces nuestros socios y colegas que van a ayudar en este tipo de situaciones para ir viendo entonces con las organizaciones la mejor forma de presentar. Entonces, en definitiva, dependiendo del tipo de asistencia técnica que se esté pensando, algunas sí podrían ser recursos humanos, otras pueden ser gastos directos de la innovación y en algunos casos incluso podrían ser no elegibles. Entonces, espero que esta respuesta dé claridad a tu pregunta y tenemos la mano levantada de Julio César Cruz. Eh, el micrófono es accesible. Hola, gracias y felicitaciones por la presentación, está muy buena. Yo tenía dos preguntas. Una que, por ejemplo, para presentar estas propuestas, ¿se permite que las organizaciones comunitarias tengamos asocio con otros actores, como por ejemplo, alguna empresa, universidades y otros actores que están involucrados en la respuesta al VIH y SIDA en el país? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta que ver es que si una organización comunitaria ya tiene un contrato o un proyecto mundial, eh, también puede postular a estas propuestas o a esta convocatoria, o hay alguna limitación para ello. Gracias. Perfecto, muy buenas preguntas. A ver, vamos con con algunos puntos. Ojo que esto va a variar de país en país, por eso les pedimos nuevamente que revisen los términos de referencia de su país, ya que su comité pudo haber puesto algunas especificidades en estos términos de referencia. Sin embargo, en la mayoría de países, más bien se pretende que las organizaciones pequeñas sean consorcios. De esa manera se trata de no limitar a nadie la participación. Entonces, entendemos que existen muchas organizaciones que no tienen figura jurídica o la experiencia que el comité solicita o algunas especificidades que cada uno de los comités fue identificando en cada uno de los países. Sin embargo, con consorcios, una organización puede apoyar a la otra organización. Entonces, pueden ser varias organizaciones. De hecho, en algunos de los términos de referencia dan como, no ventaja, pero sí incentivo a que se presente en consorcio, ¿no? Por eso revisen en cada uno de los documentos, país por país, tiene estas diferencias, pero en general sí se puede presentar en consorcio. Ahora, los consorcios sí pueden también tener gente de la academia, pueden tener gente de otros actores. Sin embargo, recuerden que el objetivo es que existan innovaciones que presten servicios. Entonces, tomen en cuenta esto porque no vamos a poder financiar, y ahí sí en ninguno de los países, iniciativas de incidencia política exclusivas, iniciativas de movilización de recursos para las organizaciones comunitarias o iniciativas que no tengan realmente directa relación con la brecha que fue identificada en cada uno de sus países. Esto incluye, por ejemplo, también investigaciones solo como investigaciones. Entonces, tienen que tener en cuenta que lo que se intenta es tener pilotos de actividades que reduzcan o por lo menos traten de buscar la forma de evitar ciertas barreras que ya se tienen en los aspectos que su país priorizó. Entonces, por ejemplo, si en alguno de los países priorizó prueba de VIH, nosotros tratamos de buscar acciones innovadoras que entonces mejoren esa entrega de esta prestación. Entonces, eso hay que tomar mucho en cuenta porque si es que el consorcio va con la academia, no vamos a poder en ninguna circunstancia financiar proyectos exclusivos de investigación, por ejemplo.
Entonces, espero que entonces esta respuesta les sirva. Sin embargo, nuevamente les pedimos que revisen el término de referencia específico de su país para que tengan más especificidad sobre algunos de estos puntos. Tenemos la mano de Dayan Rodríguez. Dayan, el micrófono está habilitado. Hola Cristian, ¿qué tal? Un saludo a todos. Tengo varias inquietudes, seguramente ya las mencionaron, pero mi intención es justamente tener seguridad. La primera es, bueno, que está muy conectado a Silueta X. Nuestras oficinas administrativas están en Guayaquil, pero también contamos con oficinas en Quito. Entonces, yo no sé si la convocatoria de repente hace prevalecer que la presencia de la organización sea administrativamente en Quito. Eso, la primera. La segunda es que si es que hablando de estos consorcios se los pueden hacer únicamente, por ejemplo, en la costa o solo en la sierra o puede ser costa y sierra. La tercera es que, bueno, hay organizaciones que trabajan 100% con personal en servicios profesionales facturados. Creo que Kimirina también lo sabe. Y quería saber si cuando no existe justamente esta relación de dependencia, reemplaza el certificado del IES, o sea, ¿qué documento pudiera reemplazarlo? Pregunto. Otra que también tengo es que sé que han dicho que se puede presentar eh, propuestas simultáneas, pero quisiera saber si es que esto puede ser con presupuestos y equipos independientes, ¿no? Y finalmente, quería saber, sé que el tope son 240, pero de repente no sé si realmente exista una estimación o un promedio con el cual justamente el comité de evaluación pudiera justamente dar prioridad cuando no tiene justamente los 240K. Esas son mis inquietudes y de repente si me surgen después, no sé si pueda contactarme por algún correo. Gracias, querido Cristian. Gracias, Dayan. A ver, algunas preguntas son muy específicas de Ecuador. Le vamos a pedir a nuestro colega Néstor que responda, pero antes de eso quiero tomar algunas preguntas que sí son generales y que pueden servir a todos los países. Antes de responder algunas inquietudes tuyas, Dayan, también se me quedó el tema de sus receptores. Ese también es un tema que tienen que identificar en sus términos de referencia. En general, ni el ERP ni los subreceptores tenemos ninguna indicación de que no se pueda aplicar otros actores que ya estén implementando proyectos de Fondo Mundial. Sin embargo, los comités de cada país pudieron haber puesto esa particularidad, por lo que de nuevo les invitamos en ese tema específico a revisar sus términos de referencia para ver si es que el comité lo consideró o no un limitante. Sobre los temas que Dayan pregunta, presupuestarios, básicamente la bolsa que se tiene, nosotros esperaríamos entre una y dos innovaciones que cada comité seleccione. No hay un monto realmente específico para la innovación. No podemos decir 50.000 es un buen valor, 100.000 es un buen valor, porque va a depender de varios factores. Uno es la brecha que cada país identificó. Ustedes saben, no es lo mismo montar un sistema de innovación en pruebas que en PrEP o PEP o que en servicios de prevención integrales. Entonces, primero, la brecha es uno de los temas que hay que considerar. Después, el tipo de innovación. Si la innovación va a ser, por ejemplo, el piloto de alguna actividad de entrega virtual, no tiene el mismo costo que en cambio un piloto donde se moviliza gente para identificar A o B circunstancia. Cada innovación va a tener sus características, entonces no podemos dar unos valores específicos. Pueden variar mucho y eso el comité lo tiene que ir analizando. Por eso es que hemos tratado de que los comités tengan un fuerte componente de actores que conocen la respuesta. Y en la parte financiera también vamos entonces a tener algunas series de webinarios para conversar cómo se puede armar de mejor manera un presupuesto. Con esto, que son ya temas bastante generales,
doy la palabra a Néstor para que conteste las preguntas específicas de Ecuador. Néstor, por favor, voy a habilitar tu micrófono. Ya puedes abrir el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos y bienvenidos a todos y todos. Bien, con respecto a las preguntas que nos acaba de mencionar justamente Dayan, sí, en el tema administrativo no hay ningún tipo de injerencia, que la sede administrativa sea en la ciudad de Quito y que tengan otra sucursal en la ciudad de Guayaquil. En ese sentido no tendría ningún tipo de inconveniente. Con el tema de los servicios profesionales, pues como la legislación laboral acá en Ecuador, justamente se maneja tanto el tema de la parte de los servicios profesionales a través de facturas y también a través de la afiliación al IES. Tendríamos que verificar qué tipo de documento podríamos habilitarles para poder resolver ese inconveniente. Eso con lo respecto a las preguntas que nos acabaste de mencionar, las otras ya las acabo de contestar mi colega Cristian. Incluso puedes, incluso si tienes algunas otras preguntas posteriores, enviármelas directamente a mi correo electrónico. Sí, Gracias. justo ese punto iba. Gracias, Néstor. Cada uno de los países tiene una persona que les va a apoyar. Entonces, en los términos de referencia está el correo electrónico de esta persona. Contáctese con cualquier pregunta y además dentro de nuestra página web tenemos el sistema de preguntas y respuestas donde también van a estar las preguntas que están saliendo en este webinario. Y adicionalmente, cada país tiene sesiones posteriores. Antes de tomar el tema sobre estas sesiones posteriores, tenemos una pregunta en el chat que dice que si también se puede presentar ONGs que trabajan en VIH. Esto en relación a que en algunos países las brechas están centradas en poblaciones específicas. No hay ningún problema que existan varios actores presentando, al igual que cuando el compañero anterior nos preguntaba sobre el tema de academia u otros actores. Igual aquí pueden existir varias poblaciones. Lo que sí es que tiene que estar directamente relacionado a la innovación eh, hacia lo que está buscando el comité. ¿A qué me refiero? Si es que el comité ve que hay un problema de acceso, por ejemplo, en pruebas de VIH en una población específica, el consorcio sí puede tener varias otras poblaciones. Sin embargo, la innovación sí tiene que estar pensada o las actividades que se van a hacer en este problema específico de esta población específica. Entonces, tomen en cuenta eso. El consorcio sí lo podrían presentar sin ningún problema, varias diferentes grupos, pero las acciones tienen que estar enfocadas en lo que cada país priorizó. Eh, en cada país, el único que evalúa las propuestas son los comités. Entonces, no existe ningún país que no sea así. En todos son los comités y en todos los países en los comités está liderando la autoridad sanitaria que corresponda. Entonces, puede ser el Ministerio de Salud o su equivalente en cada uno de los países. ¿Qué papel juega estrategia de VIH en cada país? Y que, por ejemplo, en Perú el PrEP solo puede brindar el establecimiento autorizado. A ver, como les decía, en los comités generalmente están liderados por el programa de VIH. Entonces, ese es el rol que juega. El programa de VIH está liderando el comité y esos son entonces los que hicieron la priorización. Obviamente se tomó en cuenta todos los insumos de los diálogos que se tuvieron con sociedad civil y son los que van a evaluar las innovaciones. Sobre los temas, justo este ejemplo que pones sobre PrEP, a eso es lo que queremos ver el tema de las innovaciones. A pesar de esta realidad, ¿qué podría las organizaciones comunitarias tener como un servicio de valor agregado para tratar de eliminar barreras? Entonces, eso es un poco lo que ustedes tienen que ir pensando y esas son las que se convertirían en propuestas. Eh, Dayan, creo que todavía tienes algunas inquietudes específicas. Creo que puedes escribir a Néstor sin ningún problema. El correo de Néstor está en los términos de referencia. Te los puedes descargar entonces en la página del proyecto. La página del proyecto, les recordamos, es innovaciones.quimirina.org. Eh, y vamos a tener más sesiones. Algunas son sesiones locales. En
en este mes vamos a tener varias sesiones en cada uno de sus países. Por favor, vayan revisando entonces las redes sociales o los canales de comunicación de las organizaciones socias. En Honduras está Cuculcán, en Costa Rica IRCA Casa Abierta, tenemos en Venezuela Sociedad Will Wild, en Colombia Corporación Red Somos, en Ecuador Quimirina, en Perú Impavi y en Bolivia IPDH. Entonces, por favor, a través de ellos vamos a revisar las nuevas sesiones que vamos a tener sobre estos temas. De manera regional, muy pronto ya les vamos a compartir a todos los correos de las personas que se registraron y además también a través de nuestras redes sociales y otros medios de difusión una sesión específica sobre marco lógico, pensado un poco en esta propuesta de innovaciones y una sesión sobre presupuesto, cómo presentar entonces de mejor manera los presupuestos para esta convocatoria. Con eso entonces les agradecemos. Sabemos que la sesión fue un poco larga. Esperamos entonces más preguntas. Estas preguntas se pueden direccionar a través de las organizaciones socias en cada país o directamente en nuestra página del proyecto en la sección de formulario para preguntas y respuestas. Muchísimas gracias y esperamos entonces que haya sido de ayuda la sesión de hoy. Agradecemos también a todos nuestros socios que estuvieron presentes, listos para las preguntas específicas y quedamos atentos entonces a cualquier próximo encuentro. Muchísimas gracias y que tengan un buen día en cualquier país que se encuentren de la región. Hasta luego.